Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a seguir escuchando, vamos a seguir leyendo otros capítulos más del profeta Isaías. Nos habíamos quedado en el capítulo número 58, en donde nos habla del ayuno verdadero que debe de tener el ser humano. En este caso, pues era un ayuno que se le estaba explicando y enseñando al pueblo israelita. Recordemos que en los anteriores capítulos pues ya hemos visto que Isaías está profetizándoles toda su calamidad que habían tenido y que iban a tener los israelitas por su mala conducta, por haber caído en la idolatría, principalmente por la distorsión, ya que habían adoptado todas las costumbres pecaminosas, las costumbres equivocadas de los demás pueblos, y habían sido castigados los israelitas por orden de nuestro Padre Dios, y le había dado consentimiento a los otros pueblos para que devastaran al pueblo. De esa manera, pues a ver si podían entender y aprender, y así arrepentirse de su forma tan equívoca en la que estaban ellos viviendo, los israelitas. Desafortunadamente, bueno, pues eran todos descendientes de las 12 tribus de Jacob, ¿sí? Entonces, pues es algo difícil de entender que hayan caído en la distorsión después de saber que son el pueblo escogido, después de saber que han tenido dentro de su historia mucha participación de nuestro Padre Dios en todo su desarrollo de vida, en donde los milagros se han hecho presentes, el apoyo de nuestro Padre Dios se ha hecho presente en la ayuda incondicional de nuestro Padre Dios, y que recordemos que los sacó de Egipto, de que habían estado ahí viviendo 400 años, y que no solo eso, sino que después 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí y reciben la ley, los 10 mandamientos. Y ya se habían corrompido en 40 días, ¿no? Bueno, toda esa historia pues la tenemos ahí diagnosticada en el libro del Éxodo, pero también vamos a recordar que nuestro Padre Dios durante 40 años les estuvo dando de comer el maná, y bajaban las codornices a comer ese tipo migajón de pan, y entonces 40 años les estuvo dando de comer a los israelitas, para que se limpiara la generación de esa forma tan equívoca de volverse idólatras prontamente, porque habían estado Moisés en el monte Sinaí 40 días y 40 noches, y cuando bajó ya se habían corrompido, ¿no? Y quien les ayudó a hacer los becerros de oro a los israelitas en ese entonces hebreos, pues fue el mismo hermano de Moisés, Aarón, que él se dedicaba mucho a la alfarería. Bueno, pero duran después, cuando llegan supuestamente a la tierra prometida, duran 40 años siendo alimentados por nuestro Padre Dios, en donde se menciona que no podían guardar los alimentos de un día para otro, tenían que consumir el alimento diario y todos los días tenían que irlo a recoger para poder comer ese día. El único día que podían guardar el alimento era el día viernes, para comerlo el sábado, porque el sábado no se iban a poner a recolectar el maná. Y si lo hacían, digamos, otro día, pues se les echaba a perder. Si lo guardaban, pues antes no había refrigerado, ¿no? Se les echaba a perder. Pero ese día que recogían el viernes, les servía para el sábado y no se echaba a perder. Una cosa milagrosa. Después de ver todas estas cosas y muchas otras cosas más, de que los ayudaba en contra de tantos pueblos que los querían devastar, es increíble que el pueblo israelita haya caído en la idolatría. Y digo en la idolatría porque no solamente se estaban comportando equivocamente, no solamente estaban volviéndose muy mundanos y terrenales y muchas veces injustos, y pues maltrataban a las mujeres, principalmente a los niños. Nada más les importaba el dinero, les importaba darle satisfacción a sus 5 sentidos y a su sexualidad. Ya no les importaba comportarse de una manera moral. Ya nada más lo que querían era disfrutar la vida al máximo. Y eso que no estaban en nuestra época. Imagínense si hubieran estado en la época en la que estamos, en donde tenemos tanta tecnología que nos distrae hoy en día: las computadoras, el internet, las aplicaciones, las redes sociales, la comunicación, en donde ahora parece mentira, pero que ya se ha esto vuelto todo un desorden,
porque ya hay definitivamente mucha libertad, que podríamos decir que es libertinaje, pero bueno, pues desafortunadamente, pues cada época tiene sus propios pues, obligaciones, sus propios derechos. La ley de los hombres se está imponiendo sobre la ley divina, y la misma iglesia, los mismos presbíteros, los dirigentes pastorales, los pastores, los guías espirituales, los sacerdotes, las mismas iglesias cristianas muchas veces caen en el error de vivir la vida mundana y terrenal y darle disfrute nada más a sus sentidos, a sus 5 sentidos y a su sexualidad. Y se olvidan verdaderamente de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y realicemos, ¿no? Con el Espíritu Santo, porque pues estamos viviendo la época del Espíritu Santo. Tenemos dones del Espíritu Santo, son los que debemos de ponerlos a trabajar en favor de los demás, del prójimo, ¿no? Y pues todo esto se ha olvidado, todo esto se ha hecho a un lado. Poca gente verdaderamente conoce, ama y sirve a Dios. Hay muchos católicos, pero muchos que pues por costumbre, por tradición, por herencia de la educación que les ha dejado sus padres, pero en realidad desconocen perfectamente quién es Dios. Y otros han estudiado, han leído las Sagradas Escrituras. Hay miles y millones de personas que han comprado su Biblia, han leído las Sagradas Escrituras, ya sea que los hayan invitado los pastores, los guías espirituales en las iglesias en las que ellos se incorporan. Y muchos otros más han leído las Sagradas Escrituras y han aprendido muchas cosas, se han dado cuenta de muchas cosas. Hay otros que no solamente la han leído, sino la han estudiado. Hay otros que la han entendido y hay otros más que la han interpretado. Y todavía otros más la están poniendo en marcha y se dan cuenta de la verdad, que solamente hay un solo Dios verdadero y que se nos ha presentado en 3 divinas personas, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vivimos la época del Espíritu Santo, porque bueno, pues ya la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que le decimos parusía, pues llegará cuando Dios quiera que llegue nuestro Señor Jesucristo. Así les dijo a sus discípulos. Los ángeles le dijeron, Galileos, ¿qué están viendo al cielo? Así como ven subir a nuestro Señor Jesucristo, así lo van a ver venir bajar, ¿no? Y bueno, pues todo esto que les estoy yo mencionando es precisamente una captación que tenemos de la palabra de Dios, y que debemos nosotros de tener íntegra nuestra información, nuestro conocimiento de nuestro Padre Dios. Él es el único que nos ayuda, Él es el único al que le tenemos que comunicación, es el único al que verdaderamente le debemos de tener confianza y tenerle fe. Y no a nadie más, a nadie. Bien claro lo dijo, no te hagas ninguna escultura del cielo, ni de la tierra, ni debajo de la tierra. No te hagas ninguna escultura, y mucho menos le estés pidiendo, porque en realidad ellos no tienen ninguna forma de cómo ayudarte y apoyarte. Lo que sí sabemos nosotros hoy en día es de que si tú haces oración a nuestro Padre Dios, haces oración a nuestro Señor Jesucristo, haces oración al Espíritu Santo, pues estás comunicándote con Dios, con nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Si hacemos oración a nuestra Santísima Madre, a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, pues sí nos puede escuchar y ella puede interceder por nosotros, pero ella no hace milagros. Y aunque tú no hagas oración con ella y no te comuniques con ella, ella de todas maneras hace una intersección por nosotros hacia nuestro Padre Dios o hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos, bueno, creen que haciéndole oración a los santos, a los apóstoles, a todas las divinidades que conocemos, como son los arcángeles, los ángeles, sentimos como que nos apoyan, como que nos ayudan. Y bueno, pues podemos hacer nosotros una plática o imaginarnos que nos está escuchando el ángel San Gabriel o el ángel San Miguel Arcángel, o que nos está escuchando algún santo como San Juan Bosco o San Ramón Nonato, San Pedro Nolasco o San Charbel por allá por Rusia, por allá por el norte de Europa. Pero en realidad ellos no nos van a hacer ningún milagro. Si Dios permite que ellos nos escuchen, pues nos escucharán. ¿Por qué les digo esto? Porque siendo ejemplos de vida, pues tenemos la idea de que ellos están vivos de una forma espiritual y que nos están escuchando y que le pueden pedir a nuestro Padre Dios y que pueden interceder por nosotros. Pero eso no está comprobado, eso no está muy claro. Pero bueno, es una posibilidad. Pero que quede claro que es así, ¿no? Pero desafortunadamente mucha gente pues sí se va con
con la idea de que hacen milagros, de que nos ayudan, de que si no fuera por ellos, pues no alcanzábamos nosotros también el apoyo de nuestro Padre Dios. Y bueno, yo les comento todo esto porque el pueblo israelita, siendo el pueblo escogido de Dios, y como les acabo de mencionar, tantas intervenciones que tuvo Dios y que ha tenido Dios con ellos, es increíble que hayan caído en el desorden. Y bueno, pues eso nos pasa a todos nosotros en nuestra vida. A veces estamos muy cerca de Dios y a veces nos vamos muy lejos de Dios. Acuérdense que Dios no se aleja de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Eso es importante que lo tengas. Y Dios es el Todopoderoso, es omnipotente. A Dios no lo podemos ofender, no le faltamos el respeto porque Él es todopoderoso. Todo lo que tú hagas equívoco, pues te va a caer sobre ti, porque así lo ha dicho Dios. Con la vara que mides serás medido. Ojo por ojo, diente por diente. Nada más que la gente lo entiende de otra manera. Entonces, muchas veces dicen, es que Dios me está castigando. No, es que tú solo te castigaste desde el momento que te alejaste de las cosas de Dios. Que te alejaste de Dios. Que no tienes comunicación con Dios, que no obedeces las cosas de Dios, que no obedeces sus mandatos, sus leyes, sus indicaciones, sus consejos, su forma de cómo nos ha dicho que debemos de vivir. Y entonces, pues, lógico que vienen situaciones conflictivas en nuestra vida y pensamos que Dios nos está castigando. Los agiógrafos y los profetas en la Sagrada Escritura, pues nos hablan de una manera, de esa forma, ¿no? Que Dios castiga. Y que Dios te va a castigar, y Dios te está castigando, y que Dios permitió que en ese entonces al pueblo de Israel, que los babilonios llegaran y los conquistaran, los invadieran y los secuestraran y los acabaran, ¿no? Casi, ¿no? Porque Dios lo había permitido, pero después Dios les da una buena lección a todos los babilonios cuando llega el rey Ciro, porque le permite al rey Ciro acabar con los babilonios y permitir que los israelitas regresen a su tierra y otra vez a reconstruir su ciudad y principalmente otra vez el templo de Jerusalén, en donde supuestamente pues debemos nosotros de adorar a nuestro Padre Dios y llevar a cabo el sacrificio y el cumplimiento de las leyes, ¿no? Y hoy en día, bueno, pues los judíos no tienen un templo. Estamos en el año 2021 y no tienen un templo y están tratando de construir un nuevo templo, el tercer templo de Jerusalén. Bueno, todo esto pues les acabo de dar una introducción porque bueno, pues ahorita se va a escuchar, vamos a hablar del ayuno que se debe de tener y lo vamos a analizar, vamos a leer los capítulos. Vamos a empezar con el capítulo número 58 para que lo tengan ustedes, si lo están viendo ahí, lo pueden ustedes leer. Capítulo 58 de Isaías. El Señor me dijo, grita fuertemente sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fueran un pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí. Y sin embargo dicen, ¿para qué ayunar? Si Dios no lo ve, ¿para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza? Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor. Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda la tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo y que vistas al que no tiene ropa. No dejes de socorrer a tus semejantes, entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros, ni les levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad. Tu sombra se convertirá en luz de mediodía. Yo te guiaré continuamente. Te daré comida abundante en el desierto.
daré fuerza a tu cuerpo, y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falte el agua. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casas en ruinas. Respeta el día de reposo. No te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor. Hónralo, no dedicándote a tus asuntos, ni buscando tus intereses y haciendo negocios. Si haces esto, encontrarás tu alegría en mí. Y yo te llevaré en triunfo sobre las llanuras del país, y te haré gozar de la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo te lo ha dicho. Capítulo número 52. El poder del Señor no ha disminuido, como para no poder salvar, ni Él se ha vuelto tan sordo como para no poder oír. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de crímenes. Sus labios dicen mentiras, su lengua emite maldad. Nadie hace denuncias justas, ni va a juicio con honradez. Confían más bien en la mentira y en las palabras falsas. Están preñados de maldad y dan luz el crimen. Incuban huevos de víbora y tejen telarañas. El que come esos huevos se muere, y si uno los aplasta, salen serpientes venenosas. Con esas telarañas no se hacen vestidos. Nadie puede vestirse con lo que ellos tejen. Sus acciones son todas criminales. Sus manos trabajan para hacer violencia. Sus pies les sirven para correr al mal, para darse prisa a derramar sangre inocente. Sus pensamientos se dirigen al crimen, y a su paso solo dejan destrucción y ruina. No conocen el camino de la paz, no hay rectitud en las acciones. Los caminos que siguen son torcidos. Los que andan por ellos no encuentran la paz. Por eso la salvación se ha alejado de nosotros, y la liberación no se nos acerca. Esperábamos la luz, y no hay más que oscuridad. Esperábamos la claridad, y andamos en tinieblas. Andamos en tientas como ciegos, juntos a una pared, como si no tuviéramos ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche. Teniendo salud estamos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos como palomas. Esperamos la salvación, pero no llega. Esperamos la liberación, pero está lejos. Nosotros te hemos ofendido mucho, y nuestros propios pecados nos acusan. Tenemos presentes nuestras culpas, y conocemos nuestras maldades. Hemos sido rebeldes e infieles al Señor. No quisimos seguir a nuestro Dios. Hemos hablado de violencia y de traición. Hemos hecho planes para engañar a los demás. La justicia ha sido despreciada, la rectitud se mantiene a distancia, la sinceridad tropieza en la plaza pública, y la honradez no puede presentarse. La sinceridad ha desaparecido, y al que se aparta del mal le roban lo que tiene. El Señor se ha disgustado al ver que no hay justicia. El Señor quedó asombrado a ver que nadie ponía remedio a esto. Entonces actuó con su propio poder, y él mismo obtuvo la victoria. Se cubrió de triunfo como una coraza. Se puso la salvación como un casco en la cabeza. Se vistió de venganza como con una túnica, y se envolvió de ira como con un manto. El Señor dará a cada cual su merecido. Castigará a sus enemigos. A quienes lo odian les dará lo que se merecen. A los que viven en los países de mar, todo el mundo, desde el oriente hasta el occidente. Respetará al Señor al ver su majestad, porque Él vendrá como un río crecido, movido por un viento poderoso. Vendrá como libertador de Sión y de todos los descendientes de Jacob, que se arrepientan de sus culpas. El Señor lo afirma. El Señor dice: yo hago un pacto con ustedes y les prometo que mi poder y las enseñanzas que les he dado no se apartarán jamás de ustedes, ni de sus descendientes por toda la eternidad. Capítulo número 60. Levántate, Jerusalén, envuelta en resplandor, porque ha llegado la luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. La oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve a las naciones, pero el Señor brillará sobre ti, y sobre ti aparecerá su gloria. Las naciones vendrán hacia tu luz, los reyes vendrán hacia el resplandor de tu amanecer. Levanta los ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y vienen hacia ti. Tus hijos vendrán desde lejos, tus hijas serán traídas en brazos. Tú, al verlos, estarás radiante de alegría. Tu corazón se llenará de gozo. Te traerán los tesoros de los países del mar. Te entregarán las riquezas de las naciones.
te verás cubierta de caravanas de camellos, que vienen de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, cargados de oro y de incienso, y proclamarán las acciones gloriosas del Señor. Todos los rebaños de Cedar serán para ti. Los carneros de Nebaot estarán a tu servicio para que los ofrezcas al Señor en su altar, con ofrendas agradables, y Él hará aún más bello su hermoso templo. ¿Quiénes son esos que vuelan como nubes, que van como palomas a sus palomares? Son barcos que vienen juntos con las naves de Tarsis a la cabeza, trayendo de lejos a tus hijos, con su oro y su planta, el honor de su Señor, el Dios Santo de Israel, quien te hizo gloriosa. Gente extranjera reconstruirá tus murallas, y sus reyes te servirán, pues aunque en su ira el Señor te castigó, ahora en su bondad te ha tenido compasión. Tus puertas estarán siempre abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que puedan traerte las riquezas de las naciones, y entren los reyes con su comitiva. El país que no te sirva perecerá, naciones enteras serán destruidas. El Señor dice a Jerusalén: las riquezas del Líbano vendrán a ti, pinos, abetos y cipreses, para embellecer mi templo, para dar gloria al lugar donde pongo mis pies. Los hijos de los que te oprimieron vendrán a humillarse delante de ti, y todos los que te despreciaban se arrodillarán a tus pies, y te llamarán ciudad del Señor, Sión de Dios Santo de Israel. Ya no estarás abandonada, odiada y sola, sino que yo te haré gloriosa eternamente, motivo de alegría para siempre. Las naciones te darán sus mejores alimentos, los reyes te traerán sus riquezas, y reconocerás que yo, el Señor, soy tu Salvador, que yo, el poderoso de Jacob, soy tu libertador. En vez de bronce te daré oro, en vez de hierro, plata, en vez de madera, bronce, y en vez de piedra, hierro. Haré que la paz te gobierne y que la rectitud te dirija. En tu tierra no se volverá a oír el ruido de la violencia, ni volverá a haber destrucción y ruina en tu territorio, sino que llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanza. Ya no necesitarás que el sol te alumbre de día, ni que la luna te alumbre de noche, porque yo, el Señor, seré tu luz eterna, yo tu Dios seré tu resplandor. Tu sol no se ocultará jamás, ni tu luna perderá su luz, porque yo, el Señor, seré tu luz eterna. Tus días de luto se acabarán. Todos los de tu pueblo serán gente honrada, serán dueños de su país por siempre, retoños de una planta que yo mismo he plantado, obra que he hecho con mis manos para mostrar mi gloria. Este puñado tan pequeño se multiplicará por 1000, este pequeño número será una gran nación. Yo soy el Señor, yo haré que se realice pronto a su debido tiempo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hemos escuchado 3 capítulos, ¿sí?, en donde pues estamos viendo algo importante, ¿sí?, y lo vamos a ir analizando, porque miren, dentro de las profecías de Isaías está hablando primero de lo que le está pasando al pueblo israelita, de lo que le pasó al pueblo israelita, de lo que le va a pasar al pueblo israelita, de que se han portado mal, de que Dios los va a ayudar y de cómo va a ser la restauración de su tierra. Pero dentro de estas profecías de Isaías tenemos partes en las que está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es que es muchas veces que no lo entiende la gente. La gente dice, bueno, nada más está hablando del pueblo de Israel, está hablando de su retorno, de que Dios los castigó, de que Dios los perdonó, de que Dios los está ayudando. Pero hay partes en donde está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la actuación de nuestro Señor Jesucristo, del formato de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y desafortunadamente, bueno, pues muchos dicen, ¡ay, qué casualidad!, ¿verdad? Se asemeja a lo que le pasó a Jesucristo o a lo que nos renombran los evangelios conforme a nuestro Señor Jesucristo. Hay un paralelismo, así lo mencionan, ¿no? Desafortunadamente, pues cuando llega nuestro Señor Jesucristo, pues no le tienen aprecio, no le tienen cierta consideración a ese suceso. ¿Por qué? Pues porque lo ven como una cosa normal, el hecho de que se esté diciendo las cosas
pero para el pueblo de Israel, lo que le va a ocurrir, lo que le iba a ocurrir, lo que le está ocurriendo. Pero no se dan cuenta que está hablando de una forma también teológica, que está hablando de una forma de profecía, y eso es lo que quiero que ustedes lo denoten, porque está como escondido. Es como cuando ustedes le dan un regalo a alguien y le dicen, mira, te regalo este muñequito de peluche, ¿no? A un niño, a una niña, o a una mujer. Le regalan un muñequito de peluche. Y dirán, ay, qué bonito, voy a dormir con él, siempre que lo vea me voy a acordar de ti. Y los niños dirán, voy a jugar con él. Pero si ustedes agarran y le aprietan un botoncito en la manita del muñeco, de peluche, en la patita, y se oye un sonidito, o una campanita, o una cancioncita, o habla el muñequito diciendo, hola, buenos días, hola, te quiero mucho. Entonces ustedes se asombran, dicen, yo pensé que nada más era un muñeco de peluche, que no tenía más que ser el muñeco de él, pero venía escondido otra cosa. ¿Qué dicen ustedes? Ay, qué bonito, ¿no? Ay, qué bello esto, ¿no? Porque habla, tiene música, tiene sonido. Pero imagínense si ustedes le agarraran y levantaran el cierre de la ropita del muñequito, del peluche, y encontraran ustedes ahí una cajita. En esa cajita la abrirían y encuentran ustedes una medallita de oro. Encontraran ustedes un anillo de oro. Y entonces el que se lo regaló a la mujer le dice, ahí está el secreto más grande. Quiero casarme contigo, ahí está el anillo de oro. Te regalo esa medallita para que la conserves y te acuerdes de mí siempre. O al niño le regalan esa medallita porque es la medallita de su bautismo, de su confirmación, de su comunión. O sea, no solamente viene esa sorpresa de que el muñequito habla o tiene sonido o tiene una canción, sino que aparte tiene otro regalo interno. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque dentro de todos los capítulos de todos los profetas, sí hablan de esa situación del pueblo de Israel, como lo hemos visto en todos los anteriores capítulos que hemos escuchado de Isaías, pero viene ahí un secreto, la información de cómo viene nuestro Señor Jesucristo, cómo iba a venir, qué le iba a pasar. Y lo vamos a ver ahorita. Vamos a irlo checando. Vamos a empezar con el número 58, capítulo 58. Fíjense cómo dice. El Señor me dijo, grita fuertemente sin miedo. Alza la voz como una trompeta. Reprenda a mi pueblo por sus culpas. El pueblo de Jacob por sus pecados. Pues sí, habían caído en el pecado, lo que les había dicho yo en un principio. Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fueran un pueblo que hace el bien y que no descuidan mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí. Pero sin embargo, ¿para qué ayunar si Dios no lo ve? Dicen. Así somos. Ay, los que son católicos, pues van a misa, se confiesan, comulgan, dan limosna, dan dinero, ¿no? Ya con eso se sienten que ya están ayudando, ¿no? Pero salen del templo, salen de la organización, salen de la institución y siguen siendo las mismas personas perversas, ¿no? Injustas. Y aquí, como dice, ¿para qué ayunamos? ¿Sí? ¿Para qué sacrificarnos? Si Dios no se da cuenta, ¿cómo no se va a dar cuenta Dios si está en todas partes? El día de ayuno dedican ustedes a hacer negocios. Los judíos pues no pueden el séptimo día, que es sábado, para ellos el séptimo día es sábado, para nosotros los cristianos es el domingo, no pueden hacer ningún trabajo, ninguna negociación, porque es el día dedicado al Señor, porque sabemos que en el séptimo día Dios creó, al sexto día creó al hombre y al séptimo día descansó Dios, entonces está dedicado al Señor el séptimo día. Entonces les prohíbe principalmente a los judíos. Nosotros los cristianos tenemos que ofrecer el domingo, que es el día de la resurrección, lo tenemos que ofrecer a nuestro Señor. Y pues no somos judíos, los que son judíos pues lo están haciendo. Imagínense un judío convertido al cristianismo, pues tendría que respetar los 2 días, ¿no? El sábado y el domingo, pues que a todo dar, ¿no? Para respetarlos porque estaría en contacto con el Señor.
Entonces sigue diciendo aquí en el versículo 4, el día del ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños, o sea, su mal comportamiento. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones, pues no. Hay una parte donde dice, ve y deja la ofrenda en el altar y reconcíliate con tu hermano, y después vienes y me traes ofrendas físicas, humanas, mundanas. Eso de nada sirve. A Dios no le interesa que tú lleves ofrendas al altar ni que estés dando limosna. Eso es beneficio para los dirigentes de las instituciones, de las iglesias, que te dicen, no, pues es que necesitamos dinero para darle mantenimiento al templo. Sí, está bien, sí. Y te cobran todo, ¿no? Porque tienen que pagarlo, porque tienen que pagar el predio, tienen que pagar el agua, tienen que pagar la luz, tienen que pagar el teléfono, tienen que pagar el internet, ¿sí? Tienen que pagar el mantenimiento del lugar, de la institución, del templo, ¿sí? La limpieza. Y las personas que trabajan ahí, aunque les pagan muy mal, no vayan a pensar que les pagan muy bien, no, están muy mal pagados, ¿no? Un sacristán, un señor del aseo, una secretaria, un diácono, un ayudante, ¿no? Les pagan muy poco, ¿no? Tienen que darle mantenimiento, necesitan dinero, ¿sí? Pero muchas veces nosotros decimos, ay, yo ya di dinero y ya, con eso decimos, no, a Dios no le interesa el dinero. Al que le interesa el dinero son los que tienen que mantener los templos en buenas condiciones para que vayamos nosotros a hacer oración, a escuchar la palabra de Dios y a reconciliarnos con el Señor. Pero lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en cualquier lugar. Pero bueno, ese es otro negocio. Aquí nos dice, ¿creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse? ¿En agachar la cabeza como un junco? ¿Y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza? ¿Eso es lo que ustedes llaman ayuno? ¿El día del Señor así? ¿Quieren ustedes hacer su ayuno? Pues no. El ayuno que a mí me agrada, fíjense lo que dice, que rompa las cadenas de justicia, o sea, que seas justo, que desate los nudos que aprietan el yugo y que deje libres a los oprimidos, ¿sí? Y acabes, en fin, con toda la tiranía. Fíjense lo que no, ese es el ayuno, que compartas tu pan con el hambriento. Ah, no, pues cómo voy a compartir mi comida, ¿no? Soy gente cochina, puerca, asquerosa, marihuana, borracha, sucia, que andan en la calle, ¿no? Pues regálenles comida de lo que ustedes comen, llévenles. Ahora en la actualidad tenemos platos desechables y todo, recipientes, ¿no? Sal a la calle, ay, no tengo tiempo, es que salgo de carrera, voy, regreso. No, pero no fueran los perros, porque eso sí los sacas a la calle a pasear. Así que hagan sus necesidades fisiológicas. Ahí sí tienes tiempo, pero no de ir a buscar a un pobre humano que tiene necesidad de comer. No me interesa. O sea, fíjense lo que les estoy comentando para que lo tengan ustedes, ¿no? Sí, hay gente que dice, yo quisiera ser perro para que fuera mascota de esos ricos, porque lo tratan muy bien. Les ponen hasta una habitación, una recámara, les ponen hasta una cama. Sí, algunos otros hasta comen en el comedor. Sí, los tratan mejor a los animales, a los perros, a los gatos, a las mascotas, las tratan mejor que a un ser humano que necesita. No, porque es un marihuano, es un borracho, sí, es un malviviente. Aguas, aguas, porque podemos caer en errores, y los hemos hecho. Y bien, aquí lo dice, sí, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo. Fíjense nada más, que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Son las obras de misericordia corporales que la Iglesia Católica maneja, ¿verdad? Darle de beber al sediento, darle de comer al hambriento, darle de vestido al desnudo, ¿sí? Darle casa al que no tiene techo, ¿sí? ¿Se dan cuenta que son las obras de misericordia corporales? Por ahí hay ya una explicación, la pueden ustedes buscar, de las obras de misericordia corporales y espirituales. La pueden buscar en mi canal, ahí le buscan, le teclean y lo van a encontrar. No dejes de socorrer a los semejantes, entonces brillará tu luz como en el amanecer. Entonces, es lo que nos está diciendo. Si tú haces eso, entonces estás haciendo bien las cosas. Si no lo haces, entonces pues olvídate, estás retirado del Señor, seas judío, seas cristiano. Y tus heridas sanarán muy pronto, tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé. ¿Se dan cuenta?
Porque a veces decimos, es que Dios no me escucha. Entonces, sí te está escuchando, pero no te puede corresponder porque tú mereces otra cosa. ¿Quieres vivir de una manera equivocada? Ah, pero recibir de Dios todo. Pues estás mal, estás equivocado, ¿eh? Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros ni les levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en sus necesidades, tu luz brillará en la oscuridad. O sea, si nos ponemos a trabajar, Dios está y nos va a ayudar. Pero si no nos ponemos a trabajar en las cosas del Señor, Dios está ahí con nosotros, pero no te va a ayudar. Y no porque no quiera, sino porque tú mereces otra cosa. Acuérdate que no sales de aquí hasta que no pagues la última moneda. Con la vara que mides serás medido. Dirán ustedes, pero yo conozco mucha gente que durante toda la vida ha hecho mucho mal. Y todavía sigue viva. Y sigue disfrutando. Y ya tiene 40, 50, 60 años recibiendo mucha felicidad de lo mal que ha hecho. ¿Sí? Bueno, y a Dios dirá, tú preocúpate por lo tuyo. No te preocupes por la vida que haya hecho ese equivocadamente, y a él será juzgado. ¿Sí? No hagamos juicios nosotros no somos quienes de estar haciendo juicios. ¿Sí? Tus sombras se convertirán en luz del mediodía, yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado. Si estás con el Señor, pues Él estará siempre contigo, dándote salud en tu cuerpo para que vivas bien y no te hagan daño las cosas. Y te va incorporando el conocimiento para que no caigas en enfermedades provocadas por tu mal conducir. Si tomas vino, si fumas, si te drogas, si te dedicas a la prostitución, ¿sí? Si te dedicas al vandalismo, si no comes bien, pues todo eso te va a enfermar. Si tienes vicios, te va a enfermar todo eso. Pero estás lejos de todas esas cosas y estás cerca del Señor, pues te va a dar una buena salud para que sigas trabajando en nombre del Señor. Acuérdate que venimos a conocer, amar y servir a Dios. No venimos a conocer, amar el mundo y satisfacernos del mundo, ¿no? No, de eso no. Tu pueblo reconstruirá, le sigue diciendo ahora Isaías al pueblo, ¿no? Tu pueblo reconstruirás las viejas ruinas. Por eso les digo que pues está hablando de una manera, se dan cuenta cómo está hablando con unos mensajes a futuro que es para nosotros, pero se lo está diciendo a los israelitas en ese momento. Que van a llamar al pueblo de Israel reparador de muros caídos, reconstructor de casa en ruinas. Y después termina diciendo con el día de reposo, como ya les mencioné, que para los judíos pues es el sábado, y para nosotros es el domingo, y para un judío convertido pues sería el sábado y el domingo, ¿verdad? Respeta el día de reposo, no te dediques a tus negocios en mi día santo, considera este día. Por eso nos dice la iglesia que vayamos los domingos a misa, que vayamos al templo a hacer oración, que vayamos a reconciliarnos el domingo, o a nosotros los cristianos, para ofrecerle al Señor ese día. Y así dice el Señor, lo ha dicho. Si haces esto, reencontrarás tu alegría en mí, y yo te llevaré en triunfo sobre mis alturas del país. Y te haré gozar de la herencia de tu padre Jacob. O sea, a los israelitas le está diciendo, y a nosotros, pues nuestra herencia es la salvación. En el capítulo número 59, habla, ¿sí?, del castigo, ¿sí?, la culpa que tiene Israel en aquel entonces, pero también la culpa que tenemos nosotros. Miren cómo dice, el poder del Señor no ha disminuido. ¿Y cuándo va a disminuir el poder del Señor? Como para no poder salvar, ni Él se ha vuelto tan sordo como para no poder oírnos. Dios no oye, Dios no es que no oiga, Dios todo lo sabe. Por las maldades cometidas por ustedes, ha levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara. Ay, lo dice Isaías, ¿no? Como si fuera su ser humano, nuestro Padre Dios, se cubre la cara, ¿no? No, simple y llanamente que si tú estás en pecado, pues lógico que no hay acercamiento a Dios y no hay forma de que Dios te pueda ayudar, porque tienes que recibir lo que sembraste. Entonces Dios no te lo va a quitar. Eso hiciste mal, pues tienes que recibir mal para estar libre de pecados, ¿no? Ustedes tienen las manos manchadas de sangre, los dedos manchados de crímenes, fíjense, crímenes, asesinatos, Sus labios dicen mentiras, su lengua emite maldad. Es lo que nos pasa a nosotros en la actualidad. ¿Cuánta maldad hay en nuestro país hoy en día? No.
Miles y miles de personas en este momento que estamos hablando y escuchando esto, hay gente que es asesinada, que hay gente que es secuestrada, hay gente que es descuartizada en este país mexicano y en otros países también, pero creo que vamos en el número 1, ¿eh? Vamos triunfando los mexicanos, peor que si estuviéramos en Afganistán o estuviéramos no sé, en otro país, ¿sí? Nadie hace denuncias justas, ni va a juicio con honradez, confían más bien en las mentiras, fíjense, en las palabras falsas, están preñados de maldad y dan luz al crimen. Llegan con los jueces y sueltan a los rateros, sueltan a los criminales. Es que hicimos un mal juicio y por eso lo tuvimos que soltar, ¿cómo ven? Es que llegó y mató a los viejitos y les robó todo, pero como hicimos un mal juicio y lo aprendieron y le dieron sus golpes, no, nos demandó y entonces lo tenemos que dejar libre. ¿Qué leyes humanas tenemos? Y nos sigue diciendo, ¿no? Nos hace una comparación de los huevos de víbora, de las telarañas. Son acciones, sus acciones son criminales, sus manos trabajan para hacer violencia, ¿sí? Pura maldad. Sus pensamientos se dirigen al crimen y a su paso solo dejan destrucción y ruina. No conocen el camino de la paz, no hay rectitud de sus acciones. ¿Sí? Los caminos que siguen son torcidos, los que andan por ellos no encuentran la paz. Pues parece que nos está hablando a nosotros. Y estamos hablando 700 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo y parece que Isaías nos está diciendo qué es lo que está pasando aquí en México. Por eso la salvación se ha alejado de nosotros. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado en este día, en este tiempo? Estamos en septiembre del 2021. Hubo un terremoto, hubo un temblor el día 7 de septiembre, como los que hubo en el 2017 y como hubo en 1985, fíjense. Ha habido inundaciones increíbles, ¿no? Donde ha habido muertes. Se desgajó un cerro, el cerro de Chilihuite, ¿no? En donde hubo muertes también, ¿no? Y hay gente todavía ahorita enterrada ahí que no la han podido rescatar, ¿no? Sí, y tenemos la pandemia, el virus, SARS-CoV-2. Lo tenemos, que nos estamos vacunando para poder sobrevivir. Fíjense, por eso la salvación se la ha alejado de nosotros y la liberación no se acerca. Fíjense cómo lo dice, esperábamos la luz y no hay más que oscuridad. Esperamos la claridad y andamos en tinieblas. Andamos como ciegos, como si no tuviéramos ojos, tropezamos, como si estuviéramos de noche. ¿Sí? Y nos sigue diciendo que gruñimos como osos, gemimos como palomas. Esperamos la salvación, pero no llega. Eso les decía a los israelitas y los israelitas decían eso, pues no es lo mismo. Estamos ya esperando la salvación, de que las cosas se tranquilicen y de que ya todo vuelva a la normalidad como antes. Pues sí, pero todo esto lo ha permitido Dios para que aprendamos a que estamos mal y estamos haciendo las cosas mal. Nosotros te hemos ofendido mucho y nuestros propios pecados nos acusan. Tenemos presentes nuestras culpas y conocemos nuestras maldades. Sí. Hemos sido rebeldes, infieles al Señor, no quisimos seguir a nuestro Dios, hemos hablado de violencia y de traición, hemos hecho planes para engañar a los demás. Si vemos que a una persona se le cae la cartera, en vez de devolvérsela, nos la quedamos. Si vemos que alguien está maltratando a un niño, no intervenimos. Si vemos que alguien está maltratando a una mujer, no intervenimos. Si vemos que hay un hospital que está haciendo mal uso de su medicina, no decimos nada y hasta participamos a veces. La justicia ha sido despreciada, la rectitud se mantiene a distancia, la sinceridad tropieza en la plaza pública y la honradez no puede presentarse. Hemos alejado todas las acciones morales, las hemos alejado de nuestra vida. La sinceridad ha desaparecido. Al que se aparta del mal, le roban lo que tiene. Fíjense nada más. Y por eso dice que Dios está disgustado al ver todo esto. Y se asombra, dice Isaías, que Dios se asombra, que nadie pone remedio a esto, ¿no? Seguimos en una forma equívoca, ¿sí? Bueno, el Señor dará a cada cual su merecido, castigará a sus enemigos. A quienes lo odian les dará lo que merecen, y a los que viven en los países del mar, todo el mundo, desde el oriente hasta el occidente. O sea, lo dice en general. Bueno. Y termina diciendo, el Señor dice, yo hago un pacto con ustedes y les prometo que mi poder y las enseñanzas que les he dado no se apartarán jamás de ustedes, ni de sus descendientes
por toda la eternidad. Se lo dice a los israelitas y nos puede decir a nosotros también, que el Señor siempre hace un pacto con nosotros. Nuestro pacto ahora es el pacto que hizo con nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues ahora venimos a ver el capítulo en donde se menciona de una forma escondida algo relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, capítulo 60. Levántate, Jerusalén, envuelta en resplandor, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor brilla sobre ti. ¿Quién es la luz? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo cuando nace. La oscuridad cubre la tierra, o sea, el pecado. La noche envuelve las naciones, o sea, el pecado. Pero el Señor brillará sobre ti, y sobre ti aparecerá su gloria. La gloria fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, decimos. Las naciones vendrán hacia tu luz. Los reyes vendrán hacia el resplandor de tu amanecer. Aquí le dice reyes, pero nosotros sabemos que hubo 3 personajes que fueron a visitar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Que eran sabios de Oriente, dice la Sagrada Escritura. Aquí Isaías dice que eran reyes, sabios de Oriente. ¿Sí? Venían a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Vienen de diferentes naciones, no venían de un solo país. De Oriente, venían de Oriente, no del Occidente. Levanta los ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y vienen hacia ti. ¿Se dan cuenta? Fueron los pastores a visitar a nuestro Señor Jesucristo. Fueron los reyes a visitar a nuestro Señor Jesucristo. Tus hijos vendrán desde lejos, tus hijas serán traídas en brazos. Tú, al verlos, estarás radiante de alegría, tu corazón se llenará de gozo. Te traerán los tesoros de los países del mar. Te entregarán las riquezas de las naciones. ¿Qué le llevaron a nuestro Señor Jesucristo? Oro, incienso y mirra. Oro como rey, incienso como Dios y mirra como hombre. Te verás cubierta de caravanas de camellos que vienen de Madián. Dicen que llegaron, ¿verdad?, en camellos, uno de ellos, otro llegó en elefante y otros llegó en caballo. Unos dicen, es que unos venían de África, venían con caballos, ¿no? Sí. Otros venían como del zono de Arabia, venían en caballos, ¿no? Sí. Y otros venían en camellos, del oriente, ¿no? Y aquí lo dice, que vienen de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, cargados de oro y de incienso. Aquí no dice mirra, ¿eh? Y después en los evangelios sí nos menciona que era oro, incienso y mirra. Y proclamarán las acciones gloriosas del Señor. ¿Eh? Ellos que llegaron proclamarán, hemos visto una estrella, una nueva estrella. Hemos venido a ver porque ha nacido el Hijo de Dios. Y Herodes les preguntó, oigan, ¿qué es lo que está pasando? Es que ha nacido un rey. Y Herodes, pues vayan y búsquenlo, y cuando lo encuentren vienen y me dicen, para yo también irlo a adorar. No, quería matarlo, porque ya ven que después mandó a matar a los niños. ¿Se dan cuenta cómo se cumple todo lo que está diciendo ahí? Todos los rebaños de Cedar serán para ti, los carneros de Nabeot estarán a tu servicio, para que los ofrezcas al Señor en su altar, como ofrendas agradables, y Él hará aún más bello su hermoso templo. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, a los 12 años en Jerusalén, se quedó platicando con los sabios del templo, ¿no?, discutiendo con ellos, ¿no? Entonces decían, ¿de dónde le ha salido esta sabiduría este muchacho de 12 años? No sabían que era hijo de José y María, porque José y María vivían en Nazaret, no vivían en Jerusalén, y lo desconocían, pero habían ido a Jerusalén porque cada año tenían que ir a Jerusalén, ¿sí? En la peregrinación, cada año. Y ahí se queda, lo que le dicen que el niño perdido y hallado en el templo. Ay, se había perdido. Ahí estaba dándoles unas cátedras a los supuestos sabios de aquel entonces, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, y aún hará más bello su hermoso templo. Y acuérdense, cuando nuestro Señor Jesucristo empieza su predicación, la empieza en una sinagoga. Y dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Y se enojan, los fariseos de ahí dijeron, ¿cómo es posible que esté diciendo? Eso solamente se cumple cuando haya venido el Hijo de Dios. Pues Él era. Yo me pregunto, si todo esto lo saben ellos, lo vieron ellos, lo tienen en conocimiento, ¿por qué no entienden que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios?
pues andan perdidos. Pues si se volvieron idólatras después de 40 días y 40 noches que estuvo Moisés en el monte Sinaí, después de todo lo que vivieron, de tantas acciones divinas que hemos ya platicado ahorita, se volvieron idólatras, por eso los destruyó Babilonia. ¿Ustedes creen que iban a entender esto que estamos ahorita entendiendo? No, para nada. Bueno, ¿quiénes son esos que vuelan como nubes, que van como palomas a sus palomares? ¿Quiénes son esos? Son barcos que vienen juntos a las naves de Tarsis a la cabeza, trayendo de lejos a tus hijos con su oro y su plata, en honor a su Señor, el Dios del Santo de Israel, quien te hizo gloriosa. Gente extranjera reconstruirá tus murallas. Gente extranjera reconstruirá tus murallas. ¿Quién es gente extranjera? Pues los que no somos judíos, ahora somos cristianos y hemos reconstruido las murallas, porque no son murallas físicas, son murallas espirituales en las que llevamos nosotros grabados desde nuestro bautismo, ¿sí? La salvación, la resurrección. Recuerden que en el bautismo hemos recibido el don de ser hijos de Dios, el Espíritu Santo, ¿sí? La gracia santificante y el perdón de nuestro pecado. Y dice aquí, sus reyes te servirán, pues aunque en su ira del Señor te castigó, ahora en su bondad te ha tenido compasión. Ahí ya está hablando del pueblo israelita, pero a nosotros también nos habla, porque a pesar de que somos pecadores y estábamos nosotros ausentes del Señor, porque nada más los judíos eran los que tenían al Señor, pues ahora la palabra del Señor, todos los extranjeros que no somos judíos, pues hemos recibido esa gran bendición. Y entonces sigue diciendo, tus puertas estarán siempre abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que puedan traerte las riquezas de las naciones y entren los reyes con su comitiva. Les empieza a decir de cómo se va a reconstruir el pueblo físico de Israel, ¿verdad? El Señor le dice a Jerusalén, las riquezas del Líbano vendrán a ti, pinos, abetos, cipreses, para embellecer mi templo. Los hijos de los que te oprimieron vendrán a humillarse delante de ti. Ya no estarás abandonada, odiada y sola. Las naciones te darán sus mejores alimentos, los reyes te traerán sus riquezas. En vez de bronce, dice Dios, te daré oro. En vez de hierro, plata. En vez de madera, bronce. Y en vez de piedras, hierro. Hasta que la paz te gobierne y que la rectitud te dirija. En tu tierra no volverá a oír un ruido de violencia, ni volverá a haber destrucción y ruinas en tu territorio, sino que llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanza. No necesitarás que el sol te alumbre de día, ni que la luna te alumbre de noche, porque yo el Señor seré tu luz eterna. Pues sí, ¿quién es nuestra única luz? Dios. Les recuerdo esto que lo dice de esta manera Isaías, porque pues en aquel entonces no sabían, ¿verdad? Que el sol refleja la luz sobre la luna. La luna no tiene luz propia, es el reflejo de la luz solar. Pero bueno, así lo dice él para darnos a entender que mucha gente pues le tenía mucha consideración a los astros, ¿no? O a la luna, ¿no? A nuestros satélites. Estaban muy primitivos todavía para conocer la astronomía que hoy tenemos ya en conocimiento. Bueno, tu sol no se ocultará jamás, ni tu luna perderá su luz, porque el Señor será tu luz eterna. Tus días de luto se acabarán, todos los de tu pueblo serán gente honrada. Serán dueños de su país por siempre, retoños de una planta que yo mismo he plantado, obra que he hecho con mis manos para mostrar mi gloria. Este puñado tan pequeño se multiplicará por 1000, este pequeño número será una gran nación. Yo el Señor, yo haré que se realice pronto a su debido tiempo. Bueno, pues nos damos cuenta aquí entonces que el Señor nos está explicando exactamente cómo debe ser nuestro comportamiento. Y ya se dieron cuenta ustedes cómo aquí en esta profecía va escondida el formato de lo que se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. Es difícil, imagínense en aquel entonces darse cuenta de esto, pero pues se jactaban, presumían de que tenían perfecto conocimiento de la palabra de Dios, los fariseos, los escribas, sí, los estudiosos, los sabios, los ancianos. ¿Y no se dieron cuenta de esto? Cuando nuestro Señor Jesucristo tuvo todas estas profecías cumplidas desde su nacimiento. Bueno,
Espero que te haya servido esto para que conozcas un poco más la profecía, conozcas un poco más la palabra de Dios. Vamos a continuar leyendo los últimos capítulos de Isaías. Te invito a que los vayas tú estudiando, leyendo y lo podamos después ver con más calma. Que Dios te bendiga.